Damos gracias al Señor. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 10. Amén. Capítulo 10. Yo creo que todos sintieron cuando adoramos la primera adoración. Parece que estábamos pegando en el techo, pasando el techo. Lo que Dios siempre quiere es que nos involucremos en su gloria, en su poder. Antes de pasar acá, se me vino una idea. En Santiago hubo un joven que se cayó a un canal y el joven se pudo salvar porque se afirmó de lo verde, de las malezas verdes que estaban al borde, o si no, el canal lo ves que pasa por tubo y ahí se acabó. Se pudo afirmar. Pero yo lo veía en otro sentido, ¿no? Un sentido distinto a eso. Una de las cosas que nos pasa a todos nosotros es que siempre queremos estar conscientes de lo que está pasando, o poder entender 100% lo que pasa. Dice que en la Escritura que los que son guiados por el Espíritu son como el viento. O sea, el viento no se sale de dónde sale ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Generalmente nosotros no estamos en eso. Generalmente somos como ese joven que se aferra a la orilla para sobrevivir. Porque creemos que Dios es un Dios que no sabe todo. Y creemos que Dios no nos va a ayudar en todo. Y creemos que si nos metemos con Dios vamos a perder nuestra vida e inclusive no vamos a tener ni finanzas para sobrevivir. Ese es el evangelio que hemos aprendido por siempre, ¿no? Un evangelio de temores, un evangelio de conflictos, de tumbo en tumbo, de herida en herida, de amargura en amargura. Pero no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo dice que es de gloria en gloria, ¿no? De gloria en gloria, ¿no? De una gloria, antes de llegar a la segunda gloria necesitamos la una y así sucesivamente. Amén. Entonces nosotros como creyentes necesitamos tomar una decisión y meternos al río de la bendición. El río de Dios, que se llama Espíritu Santo, es un río inagotable. Es un río que en 3-4 meses te puede sacar de la nación. Pero todos nosotros estamos asegurados, así como que apernados. ¿Cierto? Es como el obispo, hoy día hablaba con el obispo Mario, que se le sacaron una muela y le iban a poner muelas con tornillos. A veces nosotros estamos apernados a lo terrenal. Nos cuesta y queremos que Dios nos solucione lo terrenal y nada más. Siendo que Dios ve un mundo que perece. Ve un final de los tiempos que termina. Dios no está 100% comprometido con los conflictos que tienen los hombres. Él está comprometido con la salvación de Jesucristo. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque este mundo es un caos. Nunca el hombre va a encontrar paz. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo que nosotros necesitamos es meternos y sumergirnos en el reino de Dios. Un gran hombre de Dios, de la época de Jesús, un sacerdote le dijo: Señor, yo sé que tú eres grande y eres hijo de Dios. Entonces él le dijo: te falta poquito, te falta entrar a nacer de nuevo. Pero él le dijo: pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo viejo? Le dijo: mira, si no sabes esto, menos vas a hacer las cosas espirituales. Entonces en el evangelio, hermano, a veces nosotros mismos nos oponemos a la voluntad de Dios. Nuestra carne se resiste a hacer los planes de Dios. Y los planes de Dios son hermosos, son bellos. Si nosotros nos sumergimos en los planes de Dios, van a haber cambios, muchos cambios. Pero tenemos que sumergirnos en el río del Espíritu, porque Él
Él nos va a transformar. Porque dice que Dios hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero a veces no se nota eso. No se nota que estamos transformados. Necesitamos seguir siendo transformados. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor, aparte de nuestra salvación personal, está pensando en la salvación de las personas, de los vecinos, de las ciudades, de los países. Generalmente nosotros pensamos en primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, séptimo yo, y ahí en el noveno décimo le decimos, ay, Señor, que se haga tu voluntad. Pero el hacer la voluntad es que Dios necesita pasos para llenarlos. El Señor me hablaba ahora, hoy, estos días, 2 veces en 2 sueños me decía que estamos a las puertas de entrar en un nuevo tiempo. Pero requiere que renunciemos, que nos metamos. En esto me dice el Espíritu que van a venir un montón de cambios. Hay muchas cosas, plataformas mentales que tenemos que nos sirven. Yo lo he observado desde que me convertí. Yo he sido oposición a Dios en un montón de cosas mías. De aceptar la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es buena y perfecta. Amén. Entonces, dice Cornelio, esto habla de un testimonio muy interesante. Capítulo 10 de Hechos. Capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, ahí le voy a pedir a la Pati que lea para no cansarme, de todo lo Cornelio. Bueno, esta historia aparece en 3 párrafos distintos. Los saludo, hermanos. Bendiciones. Estoy muy contenta de que hayan vuelto hermanos que les echamos mucho de menos. Bueno, también el hermano Santiago, Eduardo, la hermana Luisa, el hermano Jorge, porque cuando falta una persona es como que no estamos completos. El cuerpo no está completo. Así que los bendigo y no se pierdan más, que los echamos de menos y los necesitamos. Amén. Ahora voy a leer. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que les asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos,
terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9. Mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Bueno, ahí está la predicación por sí sola. Hechos de los Apóstoles. Este libro se llama Hechos de los Apóstoles, pero debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo. O sea, la pregunta es cómo Lucas puso tanto detalle 3 veces. O sea, ocupa como 3 capítulos para hablar del mismo tema. Hay una cosa que le pedí al Señor, que a veces nosotros estamos acostumbrados a vivir en una iglesia evangélica común. Estamos acostumbrados a sentarnos acá en la iglesia, pero no estamos acostumbrados a vivir una vida poderosa en el Señor. Siempre creemos que Dios nos llamó a sentarnos, pero la verdad es que Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ir y a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, Lucas tuvo la visión de escribir Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y la visión de él es que se derramase el poder de Dios. Amén. Una de las cosas que tenemos que aprender, me incluyo, que todas nuestras tristezas no se van a salir por el hermano Santiago, sino que todas nuestras tristezas se las va a sanar el Espíritu Santo. Necesitamos cada uno de nosotros ser sanados de tantas heridas, porque generalmente cuando a uno lo pinchan, explota, ¿cierto? Todos explotamos. Cual más, cual menos, explota por diferentes cosas. Es porque necesitamos ser restaurados. Necesitamos aprender a confiar. Necesitamos aprender a descansar, a amarnos unos a otros entrañablemente. Así como yo os he amado, dijo Jesús. Jesús era un hombre lleno de amor. Inclusive amó hasta Judas, pues, ¿no? Ninguno de nosotros, yo creo que amaría a Judas. Lo meteríamos en la cárcel. A lo mejor le pegaríamos, lo mataríamos. Pero Jesús lo amó, pues, hermano. Entonces el Evangelio de Jesucristo es algo distinto. Necesitamos ser transformados. Necesitamos la bendición que trajo Jesús. Hay un texto que lo estaba meditando, que Juan dijo que él iba a bautizar con agua, pero él dijo que viene tras mí algo más poderoso que yo, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un profeta del Antiguo Testamento, que era al final de los tiempos, ¿cómo pudo entender cabalmente la importancia del ministerio de Jesús? Siendo que el profeta estaba en un apogeo enorme. Era un líder religioso famoso. Sus campañas eran gloriosas. Pero él dice, en uno de los comentarios que hace él, es menester que mengüe yo y que él crezca. Yo no soy digno ni desatar la correa de su calzado. El bautismo de él es tremendamente superior al mío. Inclusive Juan titubeó porque no lo quería bautizar. Porque hablamos el sábado pasado, ¿cierto? Juan como que titubeó y no lo quería bautizar. Pero Jesús le dijo, es conveniente que se cumpla toda justicia. Y después de cumplir toda justicia, bajó el Espíritu Santo sobre Jesús. Eso implica que si Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios ordenado,
y que respeta todas las cosas. Jesús respetó al ministerio de Juan y él se sujetó a Juan. Fue como discípulo a bautizarse. Y después de cumplir toda justicia, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Si Jesús no hubiera cumplido toda justicia, Jesús no podría haber sido lleno del Espíritu Santo. No podría haber predicado, haber hecho prodigios, milagros. Él entendió que el bautismo que tenía Juan tenía que pasar él. Amén. Ahora este es el tema de la semana pasada, pero ellos, hermanos, ustedes ven aquí actuar con la palabra de ciencia, ¿cierto? Que nosotros hemos hablado de los 9 dones. Hoy día, casi pocos ministerios en el mundo hablan de los dones del Espíritu Santo. No se habla hoy día, no se ministra, no se enseña acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces necesitamos leer y entender que Hechos de los Apóstoles y muchas escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento, amén, amén, tienen que concentrarse, porque a veces el enemigo hay que estar concentrado. Cuando uno no se concentra, al predicador lo desconcentra y el Espíritu Santo se contrista. ¿Hay ustedes eso? Se contrista. El Espíritu Santo, hermano, habló aquí revelación. Hubieron ángeles que dieron testimonio. E inclusive los ángeles, los verdaderos ángeles, cumplen toda justicia. Ellos podían haber predicado el Evangelio, pero no puede haber ningún ángel que predique el Evangelio. El Evangelio fue dado a la iglesia. Y por eso se han levantado falsas doctrinas, falsas iglesias, como los mormones, los testigos de Jehová, que se aparecieron ángeles y le hablaron otra verdad distinta. Entonces, el ángel le dice, anda a Jope y llama a Pedro. Pedro era la autoridad de la iglesia primitiva y Pedro le trajo el mensaje. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero animarlos? Es que si uno no entra al conocimiento de la palabra, no va a poder vivir la bendición de Dios. El apóstol Pablo escribió Corintios capítulo 12, no por casualidad. No por casualidad. ¿Sabían ustedes que hoy día se habla mucho de armas espirituales? Los dones del Espíritu son unas armas tremendas de Dios para sacudir naciones. Fíjense que el Espíritu Santo, una de las cosas que tenemos que entender es que el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es el principal ministro que hay hoy en día en la iglesia. Él fue enviado del Padre y del Hijo para glorificar al Hijo. Sin el Espíritu la iglesia no puede vivir. Muchas iglesias dicen que se acabaron los ministerios en la iglesia primitiva. Ya no hay apóstoles, no hay profetas. Muchas iglesias dicen que se acabaron los dones porque ya entramos al capítulo 13 de Corintios, que habla sobre el amor, que el mayor de todos es el amor. Pero en el capítulo 14, Pablo recomienda seguir el amor, pero procurar dones. El capítulo 13 es la unión en el 12 y el 14 del amor de Dios. Porque una de las cosas que le tengo que advertir, igual como me advirtieron a mí, me acuerdo de una discípula que falleció, me dijo, Jorge, Dios te va a llevar a niveles tremendamente poderosos. Pero me dijo una palabra, y lo mismo que le tengo que decir a usted, a todos ustedes, que ella me dijo, acuérdate de Jesús. Yo no entendí eso, pero hoy día he estado meditando estos tiempos, entrar a niveles de revelación de Dios te puede llevar a envanecerte,
a tomar decisiones que no debes tomar. Por eso es necesario la unidad y el amor que se enseñan en el capítulo 12 y 13 de 1 Corintios. Son los dos fundamentos de la iglesia. Tiene que haber unidad y amor siempre. Si uno recibe revelación, tiene que ser para la edificación de la iglesia, no para llenarse de ego uno, es para bendecir. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo no puede derramarse es porque tiene que formarnos a la imagen del Hijo. Porque hay muchas iglesias que ha derramado el Espíritu y se produce un desorden, se produce un descontrol. Todo lo que tú tengas siempre tiene que estar sujeto. Tienes que cumplir toda justicia siempre. Siempre sujeto, siempre obediente, siempre. O si no, el diablo te saca y te puede decir, no, es que yo me voy a ir del apóstol porque el apóstol no me quiere. O porque no me considera, porque no me pone en esto. No. Los ministerios y los dones y las operaciones del Padre están bajo el arbitrio de Dios, no bajo la dirección mía. Yo no tengo autoridad, ni poder, ni nada para nombrar a nadie, ni para manifestar nada. Solamente Dios lo hace. Amén. Entonces, el Evangelio, yo le decía a Santiago, el Evangelio es entrar en la gloria de Dios. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es entrar, yo le decía, a una fiesta, le decía a Santiago. Santiago me decía, pero ¿cómo voy a entrar a una fiesta? Porque dice que el Señor dijo que hay textos que dicen que Dios iba a cambiar tu lamento en baile. O sea, el gozo iba a ser abundante en tu vida. Entonces a veces no pasa eso. ¿Por qué? Porque no estamos en el Evangelio. Creemos que estamos en el Evangelio. Pero el Evangelio es vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cada uno, me incluyo, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras opiniones. Tenemos que llenarnos ¿de qué? No de rabia, sino que de amor, de gracia, de solicitud, de andar alegre. Porque el Evangelio de Cristo es eso. Yo no puedo ir a predicarle a alguien si anda con una cara de pescado de 5 metros. Tenemos que llenarnos de vida. Jesús es la vida. Entonces es lo que tenemos. En ellos, Lucas, él describe todos los acontecimientos donde actuó el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que es supremo lo que hace el Espíritu Santo? El detalle, cómo le envió, siendo que él sabía que iba a haber un conflicto. No usó a nadie. El nacimiento de Jesús es un milagro. La vida de Jesucristo es un milagro. Él vivió una vida de milagros. Los hechos de los apóstoles son puros milagros, pues, hermano. Ellos vivieron una vida sobrenatural permanentemente. Un diácono, Santiago, un diácono, Felipe, ganó a todo Samaria en una campaña evangelística. Ni siquiera tenía micrófono, ni cantante, ni nada. Él predicó el Evangelio de Jesucristo. Y era tan obediente y tan sujeto que Felipe, que él no impuso las manos a la gente que iba en esa ciudad, sino que mandó a llamar a los apóstoles. Vino Pedro y Juan impusiendo las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces siempre hay que entender que en la vida siempre hay un orden. Y otra cosa que tienen que entender, aparte de orden, y todo está bajo control. En el control de Dios. Muchas personas, nosotros mismos nos apuramos y decimos, no, esto está en descontrol. La respuesta puede ser, sí, del punto de vista eclesiástico y religioso de la época, de las normas, las reuniones clásicas y todo eso. Sí, pero hay un orden espiritual.
Ahora no quiere decir que las iglesias que tienen orden natural no sea bueno. Sí, es bueno ser ordenado en lo natural. Pero Dios también quiere marcar cosas y llama a personas, llama a individuos para hacer un nuevo tiempo. El Señor le hablaba yo que Dios viene un nuevo tiempo. Uno dice, bueno, el nuevo tiempo para Chile. No, un nuevo tiempo del Evangelio. Ahora Dios necesita manos, necesita bocas, Dios lo que quiere no depender de un solo creyente, como hoy día cuando que están los super predicadores, sino que la iglesia tiene que ser una iglesia llena del poder de Dios, llena de la revelación de Dios, llena de la gracia de Dios. Amén. Entonces lo que debemos tener claro, que usted puede vivir cosas sobrenaturales. Por supuesto que sí. Estar aquí es una cosa sobrenatural. La hija de Arturo, también es algo sobrenatural. ¿Cierto? Que Santiago haya venido, yo no lo llamé, vino. ¿Quién lo trajo? El Espíritu Santo. ¿Usted puede creer que el Espíritu Santo puede traer a las personas? Por supuesto que sí, porque quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Y Él está en todo el mundo. Hasta en el conflicto de Siria, trabajando. ¿Entiendes? Entonces, en todas partes está el Espíritu Santo. Entonces, Él es Dios supremo, soberano, que viene a hacer tu trabajo. Entonces, Él quiere aliados para que podamos llevar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, estamos en el inicio de cambios, de ser transformados, de tomar desafíos. Pero para eso hay que tener una decisión, hay que pagar un precio. ¿Ah? O sea, que tú seas profesional, que tengas casa, auto, viajes a la luna, lo donde sea, eso es legítimo que tú lo desees. Pero Dios te está invitando a algo supremo, a un viaje más allá de las estrellas, a la eternidad. Dios nos está llamando a una vida sobrenatural, una vida en abundancia. Una vida en que Elías fue alimentado por cuervos, hermano. Cuervos le trajeron, ¿cómo usted puede creer eso que está en la Escritura? Que cuervos alimentaron al profeta Elías, le trajeron carne, siendo que los cuervos se comen la carne, hermano. ¿Cómo le van a traer? ¿Y cómo supieron que estaba ahí en el desierto? Y le llevaron carne. Y comió carne. ¿Ah? Se hizo su asadito ahí Elías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros? Eso es sobrenatural, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos que cambiar es que aceptar a Cristo es sobrenatural. Ser hijo de Dios, usted siente que es hijo de Dios, ¿cierto? Y yo le haría la pregunta, pero ¿cómo puede creer esa mentira? ¿Quién le dijo? No, lo que usted puede decir, la Escritura lo dice. Y aparte de la Escritura, yo siento en mi espíritu o en mi interior que alguien me dice que soy hija de Dios. Tengo un testimonio, siento que soy hija. Es algo espiritual. Pero eso es un milagro, pues, hermano. No es algo natural. Entonces, aquí vemos una disertación de un gentil que se llenó del Espíritu Santo. ¿Por qué tuvo que hacer eso el Espíritu Santo y no pudo usar a Pedro ni a ninguno de los apóstoles primitivos? Porque eran cuadrados los apóstoles, por hermano. Ellos creían que el cristianismo era solo para los judíos. Por los gentiles, para ellos los gentiles eran perros, eran hombres que no eran para nada. Ellos eran los exclusivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que el Evangelio es para todo. Que la bendición es para todo. ¿Amén? Entonces, ¿podemos hacer milagros todos? Por supuesto que sí. Pero, ¿qué es lo que tiene que hacer para poder hacer cosas, tener dones? Dice, pedid los dones. Debemos abundar en ellos. Usted pídele a Dios dones. Señor, manifiesta el don de profecía en mí. Santiago, tú le puedes pedir, manifiesta, Señor. ¿Tú eres bautizado en el Espíritu Santo, Santiago?
En agua, ya. Bueno, pero cuando seas bautizado en el Espíritu Santo, tú vas a poder profetizar. Vas a poder hacer un montón de cosas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Nosotros podemos hacer cosas sobrenaturales. Cuando usted empiece a vivir una vida sobrenatural, cuando usted empieza a vivir una sobrenatural, se va a empezar a decir distinto. Distinto. Imagínense que se le apareciera un ángel que le habla y le dice: Juanito, prepárate, porque en 3 años te vas a Uruguay. Usted diría: pero ¿cómo me voy a ir a Uruguay? ¿Cómo voy a ir a Uruguay en 3 años? Tengo que terminar mi carrera, tengo que casarme, tengo que tener hijos, ¿cierto? Y para que los que somos de 30 para arriba, podemos ser enviados por Dios a hacer cosas, hasta mi suegra, ser enviado a las naciones, ¿puede ser o no? Sí, porque la Escritura dice que daríamos fruto hasta cuando tuviéramos más años. Pero ¿qué es lo que nos dice el enemigo? No, tú ya estás para jubilar y no, pues ya, deja los nuevos. No, dice que aquí necesitamos los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Ah? Amén. Entonces el Evangelio es para todos. Pero para ir terminando, nosotros necesitamos sumergirnos en el río. Necesitamos sumergirnos una y otra vez. Necesitamos tener experiencias con Dios, sobrenaturales. Necesitamos que Dios nos dé testimonio que estamos avanzando. Amén. Cuando usted empieza a tener experiencias con Dios, de seguro me va a estar llamando a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque si Dios le habla, muchos de ustedes van a empezar a oír voz audible. Mire, voy a hacer una profecía que sentía decirle. Desde hoy, varios de ustedes, o casi todos ustedes, van a tener experiencias espirituales. Una actividad de dones sobrenatural. No es para ustedes, sino que es para prepararlos y formarlos para llevar sanidad al mundo, para llevar sanidad al alimento de Dios. Imagínense que Dios le da una palabra de ciencia, que el vecino se está suicidando. ¿Qué va a hacer usted? Va a partir corriendo y le va a golpear la puerta abajo y le va a decir: vecino, el Señor no quiere que se suicide. ¿Qué va a hacer el vecino? Se va a convertir. ¿Cómo supo usted? Es que Dios me dijo. Es importante que Dios hable. Habla por su palabra, ¿cierto? Habla por la exhortación de la palabra también. Pero necesitamos que Dios hable. Necesitamos revelación de Dios. Necesitamos que Dios intervenga en Chile. ¿Qué propósito tiene esta nación? ¿Qué propósito tienen las naciones? ¿Qué voy a hacer yo para intervenir en estas naciones? Podemos hacer mucho, pero necesitamos conocer al Dios todopoderoso. Dios no es poderoso, sino que es todopoderoso. Le explicaba que cuando yo cuando iba a Viña, veía esa cuestión que hay de electricidad y cuando uno entra a Viña, ve la cantidad de watts que hay ahí, la potencia de watts. Deben haber miles de millones de watts ahí distribuyéndose. Eso es la nada misma frente al poder de Dios. El poder de Dios actuó en Génesis 1:2. Creó el cielo y la tierra. Actuó en el nacimiento de Jesús, hermano. Dice que el Espíritu Santo, María concibió del Espíritu Santo a Jesús. Eso es un milagro. Amén. Entonces, cuando cada uno de nosotros empecemos a vivir cosas milagrosas, hasta nosotros nos vamos a espantar y nos vamos a convertir, hermano. Cuando empiece a actuar Dios sobre nosotros. Amén.
Y Dios no hace acepción de personas. Esto no es para los famosos, es para la iglesia. Para la iglesia. Para todo aquel que cree. Hay un solo requisito en todo este mover: creer. Y todos tenemos, cuando aceptamos a Cristo, Dios nos dio una medida de fe. Tenemos toda la facilidad de creer en lo sobrenatural. Amén. Así que yo los animo, los invito a que nos despeguemos de la piscina del borde y nos metamos mar adentro. Que nos sumerjamos en el río. El río, hermano, el río, otra palabra profética, el único que va a convertir a nuestros seres queridos es el río de Dios. Necesitamos cosas sobrenaturales para sacar a nuestros parientes de cosas de las tinieblas y del mundo. Necesitamos poder. Poder. E inclusive necesitamos poder para aconsejar a otros ministros. Porque a veces aconsejamos a creyentes con nuestra posición. Pero lo que la gente necesita es poder. Espíritu Santo y fuego. Demostración de poder. En Romanos 1:17 dice, último, pero mire el 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Estaba pensando yo, si todos nosotros estuviéramos llenos de poder, ¿se convertirían nuestros compañeros en la universidad, del colegio? Por supuesto que sí, porque dice que hasta la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bueno. Había un hombre de Dios, se llama Wilbur, que se sentó en un tren, parece, y al lado, la persona al lado se paró y le dijo, yo no soy ningún pecador, le dijo. Y Wilbur no le había hablado nada. Si nosotros anduviéramos llenos, cada día más llenos de la presencia de Dios, la gente caería, ¿cierto? La gente caería, se convertiría, los amigos, las basquetbolistas, todos se convertirían, todo el mundo, Alfa, Centauro, todos se convertirían. ¿Por qué? Porque estaríamos llenos de la presencia de Dios. Para finalizar, un predicador de Argentina se llama Claudio Freyson, vino a Chile. Hizo una campaña de derramamiento del Espíritu Santo. Pero lo extraordinario, aparte de lo que pasó ahí, en su libro que escribió él, da un testimonio de una niña que fue al colegio y tenían una prueba de un ramo un poquito difícil, y ella de forma natural le dijo a la compañera, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos ayude? Y dos o tres empezaron a orar, al parecer caía, y todas las niñas se pusieron a llorar, desconsoladamente cayó el Espíritu Santo sobre todas ellas. Inclusive cayó hasta al primer piso, la sala de abajo. No sabían qué había pasado. ¿Y qué es lo que pasó? Es que el Espíritu Santo fue derramado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acostumbrarnos? Es dejar que el Espíritu se derrame. ¿Por qué esta canción que cantamos primero fue con tanto pic, con tanta fuerza? Porque Él desea derramarse. El Espíritu Santo desea manifestarse. El Espíritu Santo desea llenarnos. El Espíritu Santo vino para eso, para transformarnos, para sacarnos del letargo, para sacar esa tristeza y convertirla en baile. El Espíritu Santo. Pero necesitamos ser llenos. Amén. Entonces yo los invito a que, así como yo estoy llenándome de agua, que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos estar llenos.
No necesariamente para que no se aflijan algunos tienen que hablar en lengua, porque se puede manifestar otro don, porque son 9. El hablar en lengua es 1. Se puede montar palabras de ciencia. Como nos pasó un día que ¿cómo se llama? La hermana, la que está por allá atrás, que se metió una caluga o algo a la boca, la Villella. Tuvo una palabra de ciencia, ¿para qué? Para el hermano Jorge. Si nosotros empezamos a dejar que los dones actúen, no solamente vamos a enriquecernos nosotros, sino que vamos a bendecir a toda la familia, a los vecinos, a la gente que trabaja con nosotros, le vamos a dar palabras de Dios. ¿Bien? Y Dios los va a tocar. Amén. Es como le pasó a la última reflexión. A un predicador del siglo XVIII. Fue a una fábrica, se encontró con una niña. Y el Espíritu Santo le mostró todo lo que la niña iba a hacer. No sé si se iba a suicidar o algo así. Y le dijo, el Espíritu Santo me dice esto. ¿Qué le pasó a la niña? ¿Cómo usted sabe mi vida? Dios me lo dijo y se convirtió al tiro, hermano. Entonces, ¿qué necesitamos hoy día? Revelación. Necesitamos poder. Porque a veces nosotros gastamos lengua o gastamos palabras de hablarle a alguien para convencerlo y no lo convencemos nunca. Pero si el Espíritu Santo nos dice un problema puntual que tiene Federico, el Federico va a quedar impactado. ¿Quién te contó eso? Si yo eso lo he conversado solo en mi pieza. Es que Dios te escucha. Amén. El última que me viene del Espíritu Santo, es que hace tiempo, hace varios días que me vino, pero la tomo ahora, es que el Señor ha visto tu tristeza, ha visto tu desgano, tus frustraciones, pero hoy es el día del cambio. Hoy es el día de la visitación de Dios sobre tu vida. Hoy es el día en que pases a los ríos de agua viva, a una vida sobrenatural. Amén. Que el Señor los bendiga.